Si comes de todo, estás bien nutrido, depende si realmente vas a absorber esos nutrientes. Lo primero, si hay algo que en el metabolismo no va bien, lo primero que vas a notar es cansancio y fatiga. Habría que buscar aquí si esos micronutrientes están en tu alimentación, ¿no? Y si hay que aportarlos un poco de una ayuda exógena. Hay un hiperconsumo de esa vitamina D, alteraciones del estado de ánimo, depresión, ¿no? Esa parte más cognitiva. Normalmente son personas que tienen rangos o tienen niveles de vitamina D más bajos. Por ejemplo, la homocisteína relacionada con la B12 es un tema súper interesante. LCN Podcast nace para difundir los beneficios de la micronutrición y mejorar tu salud y bienestar. De alimentación todo el mundo sabe. En comidas familiares todos nos atrevemos a opinar sobre lo que es saludable y lo que no, o sobre lo que es tener una buena nutrición. Sin embargo, el hecho de vivir en un país desarrollado nos protege de tener déficits micronutricionales. ¿Realmente logramos todos los nutrientes a través de la dieta? Yo soy Carlos Galante, nutricionista clínico, presentador de LCN Podcast, y me acompaña Mar Blanco, especialista en micronutrición, licenciada en farmacia y en ciencia y tecnología de los alimentos y máster en nutrición y rendimiento deportivo. Bienvenida, Mar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Yo te tengo una pequeña sorpresa preparada. A ver. Y es que hemos seleccionado aquellos enunciados o preguntas más típicas de la audiencia para que me respondas con un breve sí o no, si realmente son ciertas, ¿vale? Como mucho, te voy a permitir un depende o una frase muy corta. Te lo pongo fácil, ¿vale? Vamos Empezamos. allá. A ver, la primera dice, si comes de todo, tienes todos los nutrientes necesarios. Esta depende. Esta es muy depende. Bueno, venga. La primera depende. Primero depende, perfecto. ¿Es cierto que existe el metabolismo lento? Esta es un clásico. Bueno, con matices a lo que sería la definición de metabolismo lento, pero podríamos decir un sí. Bien, Bueno, bien. Pero tendríamos que definirlo, ¿eh? Vamos a la tercera. Solo es aconsejable suplementar si tenemos un déficit micronutricional y solo ese micronutriente. Este es un no rotundo. Bien. Y la última, esta es buena. Que los valores en analítica me salgan dentro de la normalidad significa que está todo bien. No. Un no rotundo. No, otro no. Perfecto. Pues empecemos con la primera pregunta de todas de la entrevista. ¿Qué son los micronutrientes y qué papel tienen en nuestro organismo? Bueno, a ver, un poco para que entiendan qué son los micronutrientes, tal vez hay que ir un poco más atrás, ¿no? Y hablar lo que es un alimento. Un alimento es una matriz compleja que está formada pues, a nivel de compuestos químicos, llamémoslo nutrientes. De estos nutrientes hay unos que conocemos muy bien, los macro, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Y luego hay unos que son más pequeñitos, que tiene el alimento en menos cantidad, que serían los micronutrientes. Entonces tendríamos los macro, que ingerimos en gramos, y micronutrientes que en miligramos, microgramos, y algunos sí que llegamos a lo mejor un poquito de un gramo y pico, pero sería esta la diferencia. Entonces, los micronutrientes son importantes. Uno, hay algunos que tienen una función estructural. Por ejemplo, el calcio, todos sabemos que el calcio puede depositarse y nos ayuda a la formación de hueso, perfecto. Pero la mayoría de ellos funcionan como coenzimas y cofactores. ¿Qué quiere decir eso? Que son como la llave que entra dentro de una cerradura y te permite que una puerta se abra. ¿Con ello qué quiero decir? Pues que las vitaminas y los minerales, en sus formas, ¿no? Algunas tienen unas formas más activas que otras, entonces nos ayuda a que toda la rueda del sistema metabólico y enzimático, que todo está todo el día en funcionamiento, pueda llevarse a cabo. Y de lo que comemos, ¿no? De esa energía que está ahí metida y esos nutrientes, tú los puedas aprovechar y obtengamos energía para movernos, para pensar, para reparar, para regenerar y todas estas cosas. Y recuperando una de las afirmaciones que más escuchamos y que hemos dicho ahora justo al inicio, esa que dice, si comes de todo tienes todos los micronutrientes necesarios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, aquí he dicho depende porque no todo lo que entra por la boca llega a digerirse y llega a absorberse. O sea, si comes de todo, estás bien nutrido, depende si realmente vas a absorber esos nutrientes. Entonces dependerá, comencemos por lo básico, de todas tus piezas dentales, ¿no? O sea, la digestión comienza por la boca.
cómo tengo los dientes, cómo tengo el pH del estómago, cómo funciona mi estómago, cómo tengo el intestino, estoy absorbiendo bien, cómo tengo mi microbiota, que eso también es muy importante, y de ahí pues puedo mejorar y absorber, porque puede ser que comas de todo, pero que tengas alguna situación o a nivel metabólico o algún fármaco que estés tomando o incluso alguna cosa de genética, ¿vale?, que haga que lo que estés comiendo realmente no esté llegando donde tiene que llegar. Uh-huh. ¿Y qué factores, digamos, pueden alterar pues, este estado micronutricional? Ahora estabas hablando, depende del pH del estómago, pero ¿qué es lo que puede hacer que mi pH del estómago cambie, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estados inflamatorios hay? Bueno, a ver, uno es tu tipo de alimentación que estás comiendo realmente, si es comida, no me gusta decir comida real, ¿no? Pero quiero decirte cosas que no estén envasadas, cosas que no estén procesadas, la carga de aditivos, alimentos procesados, toda esta parte de aquí. Luego también hay un cansancio, que yo lo puedo llamar así, ¿no?, para que nos entiendan todos, ¿no?, el cansancio del estómago. Es decir, si una persona está picoteando todo el día, comiendo cada 2 horas un poquito de aquí, o sea, llega un momento que el estómago no trabaja como debería trabajar, sacando el ácido cuando tiene que estar, ¿no? Y se te crea pues todo un estado en el cual la digestión ya no comienza a funcionar. Luego también hay, evidentemente, porque a veces es necesario y otras veces porque, bueno, pues se ha dejado ahí la medicación y ahí nos ha tocado, que es el tema de algunos fármacos como los inhibidores de la bomba de protones. Sí. O también otros fármacos que se venden en farmacia, también sin receta, porque evidentemente se puede vender así, pero que también ves que a veces hay un sobreuso y que la gente también se automedica y que poco a poco pues va alterando ese pH del estómago sin darse cuenta. Y si alteras el pH del estómago, vas comenzando a alterar todo el pH del intestino, el colon. Aquí puede haber un movimiento de bacterias, o sea, pueden pasar otras cosas. Es decir, no llegamos a hablar de procesos en el que ya hay una enfermedad, sino que se empiezan a producir pequeños desequilibrios, ¿no? Que a mí me recuerda como un poco la típica bola de nieve, que empieza siendo algo pequeño, pero cada vez se va haciendo más grande. Más grande. Podríamos decir que es algo así, para que nos entiendan, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. A día de hoy sabemos que lo que comemos pues, afecta a cada rincón de nuestro organismo y que incluso algunos de los nutrientes tienen la capacidad de activar unos determinados genes o incluso desactivar otros, reprimiendo su expresión. ¿De qué manera esta capacidad de los nutrientes puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de salud? Bueno, a ver, la nutrición, yo siempre lo digo, la nutrición es un tema muy importante, pero es todo tu estilo de vida, ¿vale? Hablaríamos del exposoma, o sea, todo. Qué bueno. O sea, es decir, es tu alimentación, lo que comes, lo que bebes, cómo te relacionas con el medio ambiente, la exposición a la contaminación, estar en contacto con la naturaleza, con los animales, o sea, esto es súper importante para que tus genes se expresen bien. Entonces, ahora, entrando más en nutrición, claro, o sea, porque la nutrición no lo arregla todo, o sea, es todo un estilo de vida. Entonces, claro, esto se ve mucho cuando una alimentación se lleva durante mucho tiempo. O sea, las cosas con la alimentación no son de un día para otro, ¿eh? O sea, todo se tiene que ir haciendo y ser constante. Entonces, todos tenemos una carga genómica, o sea, un ADN, ¿no? Tenemos un genoma, y tú puedes hacer que este genoma se despierte o que esté dormido en determinados genes. En algunos te interesen que se activen esos genes y otros que estén más bien silenciados o reprimidos. Entonces, muchas veces escuchas a gente que dices, no, es que mi padre tuvo hipertensión, problemas cardiovasculares, mi madre también, mi abuelo, pues claro, pues yo voy a tenerlo, pues puedo comer de todo, no pasa nada porque sé que igualmente voy a tener un problema cardiovascular. Como una sentencia, ¿no? En realidad, como está en los genes. Está en los genes. Y esto no es así. Tú puedes ayudar con tu estilo de vida y con tu alimentación que algunos genes se puedan expresar mejor o peor, o incluso ayudar incluso a reprimirlos. Y con esto se hace mucho se puede ayudar, la alimentación puede ayudar, porque hay una cosa que se llama epigenética, ¿vale? Que el epi fuera de lo que sería el gen. La epigenética sería cómo esos genes se están expresando. O sea, tú tienes un ADN, una carga, pero tú puedes hacer que se expresen o no. Entonces, hay unas marcaciones epigenéticas, unas cuantas, y entre ellas está la metilación, que sería una de esas marcas que nos ayudarían en la epigenética. Entonces, los grupos metilo, de la metilación, muchos de ellos nos vienen de los alimentos, cómo se está metabolizando y todo esto.
un ejemplo claro, para que se entienda lo que es la epigenética. A mí siempre, como me gustan mucho los animales, siempre explico el mismo. Son las abejas, ¿vale? En una colmena, Sí. todas las abejas tienen el mismo ADN, ¿vale? Pero, claro, en una colmena tenemos la abeja reina, fértil, que dura años y pone huevos, ¿vale? Y luego tenemos el zángano, que dura unos meses, y las pobres ovejas obreras, ¿vale? Que duran pocos días. O sea, esa es la diferencia. Si todas las larvas, cuando se ponen, todas tienen el mismo ADN, ¿qué diferencia que te salga una abeja reina, un zángano o una obrera? La alimentación. Wow. Es decir, la abeja reina solo se alimenta de jalea real y mira el resultado. Luego el zángano los primeros días con jalea real y luego pues va teniendo pues polen, otros nutrientes, y luego tendríamos las otras larvas que las obreras no tocan para nada la jalea real, ¿no? Y son algunas sustancias específicas que tiene la jalea real que hace que tengamos esa abeja reina que sea mucho más longeva, o sea, despierta los genes de la longevidad y sobre todo de la fertilidad, cosa que los demás están reprimidos, ¿vale? Y esto sería como un ejemplo de lo que tú también puedes hacer con tu alimentación, sí. Buenísimo, súper potente. Claro, ¿pasaría lo mismo con la actividad física, que tiene esa capacidad de activar genes? Sí. Totalmente, ¿no? Me ha gustado mucho ese concepto de exposoma, que ahora cada vez pues está como bueno, pues oyendo más, ¿no? Sobre él. Y cómo solo con la nutrición hace mucho, pero no es todo, no es suficiente. Me ha gustado mucho ese apunte sobre el estilo de vida. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las deficiencias de micronutrientes? Bueno, a ver, micronutrientes. Hemos dicho que eran aquella llave, ¿no?, que te permite que una enzima comience a funcionar y que todo vaya bien, ¿no? Estas coenzimas y cofactores vendrían de las vitaminas y los minerales, ¿eh? Por si antes no lo hemos dicho, pues serían vitaminas y minerales, ¿vale? Lo primero, si hay algo que en el metabolismo no va bien, lo primero que vas a notar es cansancio y fatiga. Pero es un cansancio y fatiga que tú duermes, descansas, pero que todavía vas como a remolque, ¿no? Cansancio y fatiga, el pelo, las uñas, la calidad de la piel, cómo descansas, tu estado de humor, si enseguida saltas, no saltas, ¿no? Esas son pequeñas cosas que enseguida se ve que aquí comienza a ver, a lo mejor tienes un pequeño desequilibrio, insuficiencia, no hace falta a veces decir déficit, ¿no? Pero una insuficiencia, un desequilibrio de micronutrientes. Perfecto. Si eres profesional de la salud y quieres conocer más sobre los beneficios de la micronutrición, suscríbete a la zona profesional del Laboratorio LCN haciendo clic en el link que encontrarás en la descripción del episodio. Ahora me gustaría adentrarnos en el mundo de los suplementos. Vale. Buenísimo. ¿Qué diferencia hay entre un suplemento y otro? Bueno, es que hay muchas diferencias, ¿no? Es que todo lo que sería como la calidad, ¿no?, de un complemento alimenticio. Podríamos comenzar desde el envase, o sea, es que no hace falta mirar la fórmula, cómo está ese producto envasado, si conserva bien los complementos, o sea, las pastillas, las cápsulas o las formas que estén dentro, las materias primas, de dónde viene la materia prima. Es diferente tener una materia prima que venga por síntesis química, que, ojo, que no digo que sean malas, es decir, hay a veces que solo puedes obtener determinados ingredientes por síntesis química, ¿vale? O si vienen por fermentación bacteriana, que esto ya, o si vienen de un origen más natural, pero aunque vengan de un origen más natural, ¿qué tipo de solvente o conceptos, ¿no?, de extracción ha tenido? Porque a veces tienes pues ciertos residuos que si prefieres una síntesis química pura que algo que tenga residuos con más residuos. Si, por ejemplo, la molécula es más o menos biodisponible, porque claro, si tú te vas a suplementar, es que quieres como una nutrición muy específica, ¿no? Entonces, si lo que me voy a tomar no lo voy a absorber... Claro, eso es un clásico, pero es que parece mentira que haya suplementos del que tú realmente te los tomas y eso no estés absorbiendo absolutamente nada. Claro, pero por eso también hay variedades de precios, ¿no? Algo acabas absorbiendo, algo cae, pero es un tema de no tirar el dinero. Es decir, yo voy a comprar algo porque me quiero suplementar, uno, que me vaya bien al estómago, porque claro, hay formas un poco más irritantes, menos irritantes, tanto de vitaminas como de minerales, como de extractos de plantas, como de aminoácidos, ¿vale? Con todo esto, la industria pues, ha evolucionado mucho y puedes escoger calidades muy, muy importantes. Y luego está el sentido de la fórmula.
Es decir, hemos hablado de metabolismo, ¿no? Y al final todas las redes están interconectadas, somos un sistema, no somos cosas separadas. Entonces tú tienes que dar, cuando vas a dar una suplementación para ayudar a una determinada área o sintomatología, tú tienes que ver toda la bioquímica que está pasando ahí o el por qué está pasando. No solo magnesio porque magnesio está de moda y solo doy magnesio, ¿vale? Hay que ver cómo va el magnesio, con qué se acompaña el magnesio, para no hacer después desequilibrios, porque esto es lo que se ve luego con una suplementación si la mantienes a largo plazo. Si solo haces una cosa, ojo que desequilibras. Vale. Y hablando también ahora del perfil de seguridad, porque al final es como que, bueno, te puedes suplementar y como que no pasa nada, porque es natural, porque son vitaminas. ¿Realmente eso es así o hay qué perfil de seguridad tienen la suplementación? Bueno, aquí tendríamos que entrar caso por caso. Tienes cosas como la vitamina C, ¿vale? Que tiene un rango de seguridad muy amplio. Tú frenas un poco vía oral, no estamos hablando de temas intravenosos. Por vía oral tú puedes dar gramos. Y lo que te frenará es la tolerancia gástrica. Cuando ya ves que ya comienza a hacer cri, 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 y vas al lavabo, es que tu tolerancia ya se acaba. Ya no entra más. Pero luego tendríamos micronutrientes que, ojo, a ver, el selenio tiene un rango, ¿vale? De entre lo que sería una ingesta de referencia a un upper level. El upper level sería la cantidad máxima que tú puedes tomar de ese nutriente, vitamina o mineral, ¿vale? Sin que aparezca ningún efecto adverso. Hay vitaminas y minerales que tienen un rango pequeñito, hay que tener cuidado, selenio, hierro, el zinc, cobre, ¿vale? O sea, hay que tener vitaminas, la vitamina A, también podríamos hablar de ella, y otros, pues, vitamina B12, vitamina C, o sea, que son mucho más amplios y que sería, pues, mucho más seguros. El upper level es un tema de consumo normal y crónico, es decir, diariamente durante años. Estos valores son muy diferentes a los valores toxicológicos del NOAEL y el LOAEL que utilizamos más en toxicología, ¿vale? Pero que sepamos que hay unos rangos que la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, reevalúa estas sustancias, estas vitaminas y los minerales y va enviando informes, ¿vale? Conforme cuál sería la dosis máxima, ¿no? Este upper level, que podrías tomar tanto la suma total de complemento alimento, ¿vale? Sin tener ningún problema de efecto adverso, solo de efecto adverso, no estamos hablando de toxicológico. ¿Y qué hay de esa VRN que muchas veces vemos en las etiquetas de los suplementos y nos pone el 100%, el 80%, el 20%? El VRN sería muy parecido en valores a lo que sería una ingesta de referencia, pero eso es un convenio que hay a nivel de etiquetado para que la población más o menos se sepa dónde situar. En la ingesta de referencia, que sería muy similar al VRN, el valor de referencia de nutrientes, ¿vale? Que vemos en las etiquetas, eso es la cantidad mínima, al menos, para mantener en funcionamiento, yo no diría saludable, diría en funcionamiento el organismo. Pero claro, un organismo, una persona normal. Claro, pero si esta persona hace deporte, esta persona, claro que ya el verano suda mucho, es una persona que tiene un estrés, es una persona que tiene 4 o 5 acciones, o múltiples trabajos, múltiples acciones, esta persona no tiene unos requerimientos normales y es muy posible, ¿vale?, que necesite un poco más. Es lo que ya llamamos en un concepto de micronutrición óptima. Igual que tú ajustas los macros, o sea, es que es así, igual que tú ajustas los macros de carbohidratos, proteína y grasas, y yo creo que hoy en día todos con la proteína, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Si voy a hacer, necesito comer, pues es obvio que si tú tienes estos requerimientos en determinadas situaciones, tus requerimientos para un estado funcional óptimo, o sea, tú quieres una cosa de alto rendimiento para tu día a día. La mayoría de gente buscamos esto. Entonces, habría que buscar aquí si esos micronutrientes están en tu alimentación, ¿no? Y si hay que aportarlos un poco de una ayuda exógena. Porque luego también hay como la diferencia entre la deficiencia, la insuficiencia, y luego está ya el parámetro, digamos, como muy alto, pero ya has explicado muy bien que hay un perfil de seguridad muy grande, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Porque te voy a poner el caso de la vitamina D. Todos nos medimos la vitamina D y todo el mundo tiene déficits de vitamina D. Y es como que a la que ya llega a ese famoso 30, es como que la mayoría de médicos te dicen, sí, está todo bien. Pero ¿eso es que ya el cuerpo tiene suficientes niveles o hay un baremo, digamos, como más
funciona lo más óptimo? Bueno, has tocado un tema pantanoso. Vaya. Bastante pantanoso, porque claro, tienes informes, ¿no?, de la Sociedad de Endocrinología que si no hay una deficiencia clara inferior a 12 y tal, no hay que suplementar. Pero claro, luego tú vas leyendo papers, si navegas un poco por PubMed, ¿no?, estas bases de datos, ¿no?, de búsqueda de artículos, muchas veces te hablan de unos rangos óptimos, ¿no? O sobre todo hay situaciones fisiológicas y también patologías, ¿no?, en el cual hay un hiperconsumo de esa vitamina D, porque la vitamina D ya se ha hablado durante ya muchos años que no es solo una vitamina, es como una hormona y que tiene múltiples funciones, y una de ellas es súper importante para lo que es el sistema inmunitario. O sea, las personas que tienen un autoinmune o que tienen un cáncer, sí que hay publicaciones que aquellos donde hay una mayor supervivencia o hay un mejor control de los síntomas de una autoinmunidad están en unos rangos mucho más elevados. No estamos en unos 30, estamos en unos niveles que se pueden hablar, ¿vale?, más entre 40, 60, y buscas estar en esos rangos un poquito más. Incluso hay alguna publicación que te habla de estar un poquito más alto. Pero eso, claro, lo tiene que también valorar el médico, porque para buscar esos rangos ya necesitas una suplementación, ya necesitas buscarlo más en analítica, ver que otros parámetros, la paratormona, tal, o sea, que en los niveles de calcio, o sea, hay que esto ya es bajo la visión del médico, pero que con un buen control tú puedes llegar a ese estado óptimo. Pero claro, no hay que esperar a estar tan bajo para estar en una nutrición o una micronutrición óptima, ¿no? O también se han visto, ¿no?, los rangos, justamente las personas con alteraciones del estado de ánimo, depresión, ¿no?, esa parte más cognitiva, normalmente son personas que tienen rangos o tienen niveles de vitamina D más bajos. Entonces, si buscamos un poquito más hacia arriba, mejorará todo el sistema nervioso, los neurotransmisores, ¿vale?, funcionará mucho mejor todo el organismo. Pero depende, caso por caso, persona por persona, pero dentro de los valores de referencia, si hablamos de analíticas, busca la parte central, en algunos mejor la parte central que no tocando límite inferior. El límite inferior. Sí. Muy bien. ¿Y de qué manera podemos medir nuestro estado micronutricional? Porque esto también es todo un tema. Bueno, lo primero es evaluar la dieta. O sea, la alimentación, ¿no? Food first. La alimentación siempre es lo primero, pero no solo alimentación. Entonces, primero la alimentación que sea variada, equilibrada, saludable, ¿no? Busquemos todos los parámetros, métodos de cocción, porque todos podemos comer bolsas de lechuga, pero es diferente dónde proceda esta lechuga, cómo la estás aderezando, cuántos días lleva en la nevera. Es decir, miremos primero la calidad de los alimentos y cómo estamos trabajando los alimentos. Después, haciendo este tipo de entrevista, ya vas viendo cómo está su alimentación, si está todo el día precalentando cosas en el microondas o recalentando y recalentando, las cosas se van perdiendo, ¿vale? Las vitaminas y los minerales se van alterando o desestructurando. Después, como la sintomatología. Muchas veces es cómo te encuentras, ¿no? Notas que estás más cansado energéticamente, la memoria, incluso la libido, o sea, todas estas partes, ¿no?, de tu día a día, rindes igual en el gimnasio, ¿no? Después, claro, a nivel de analíticas, pero no solo la analítica que te mira la vitamina o el mineral, sino hay otros parámetros a nivel analítico que te midan el estado funcional de esa vitamina o mineral. Por ejemplo, la homocisteína relacionada con la B12 es un tema súper interesante, como para hacer otro podcast, ¿vale? Pero la homocisteína sería como ese parámetro, ¿no?, de funcionalidad que te puede decir cómo están los niveles de vitamina B12, B9, si a nivel metabólico de todo el sistema está funcionando bien. Entonces, a nivel analítico podría ser una forma. También a nivel genético, claro, el tema de los test genéticos, bueno, hay un tema de precio, ¿no?, que los tienes que pagar, algunos son más caros que otros, pero aquello ya te da una información, por ejemplo, si tú estás metabolizando y cogiendo bien todos los nutrientes, por ejemplo, del ácido fólico. Uno de los polimorfismos más conocidos en temas de vitaminas y minerales es el polimorfismo de la metiltetrahidrofolato reductasa, ¿vale?, que es la enzima que se encarga de convertir
el ácido fólico, los folatos de los alimentos, de las hojas verdes, en su forma activa, que es la que va a entrar en todos los ciclos metabólicos. Entonces, si yo tengo una enzima que trabaja muy lento, un polimorfismo que trabaja muy lento, todo lo que yo estoy comiendo no está llegando donde tiene que llegar y voy muy lento, ¿vale? Es aquello que dije, que es cuando te he dicho, metabolismo lento, depende a lo que te refieras, ¿vale? Esto podría ser, porque en este caso, en este polimorfismo, la enzima trabaja más lentamente, por lo tanto no tengo ese folato en las necesidades rápidas que pueda tener el organismo, ¿no? Y necesitaría pues, o dar formas activas o bien incrementar muchísimo la ingesta de folato. Esto podrían ser pues, las partes más importantes, ¿no? De cómo conocer cómo tengo mi estado micronutricional, analíticas, genómica, sobre todo evaluar la alimentación y luego, evidentemente, saber si tú tienes unos requerimientos extras, patologías, ejercicio físico, embarazo, lactancia. También incluso ahora ya se está hablando, ¿no?, de qué parte del ciclo menstrual, o sea, hay varias cosas que también pueden modificarse. Y volviendo allá a la última pregunta, porque ya estamos llegando al final de esta primera entrevista, ¿qué hay de la suplementación aislada, ¿no? Hemos hablado de los márgenes de seguridad y todo, pero ¿realmente es segura? Se me ocurren micronutrientes tipo zinc, tipo selenio. Claro. Que has comentado que era más corto. Claro, yo cuando escucho esto o veo un alimento, yo solo veo moléculas y cosas que van pasando. O sea, te veo a ti, te estoy pasando un estoy pasando el escáner, ¿no? Entonces, claro, aquí no hay nada que vaya solo. Aquí todos somos parejas, somos amigos, es una fiesta conjunta, pero que está bien orquestada. O sea, imagínate, pues estamos con un director de orquesta y tenemos pues varios músicos y todos tienen que tocar bien para que suene bien una sinfonía. ¿Qué pasa si, por ejemplo, destacas solo el piano, solo el trombón, aquello va a sonar fatal? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el organismo todas las rutas metabólicas están interconectadas, ¿vale? Imagínate un mapa de metro, ¿vale? Todo tiene que fluir, todos los metros tienen que ir a su parada, dejar dejar personas, ¿no?, en el andén, recoger otras y seguir la ruta. Si un convoy o un tren va más lento o más rápido que el otro, o uno se sobrecarga más que el otro, se te va a acumular en algún lado y en algún momento, es como lo que pasa en el cuerpo, algo se va a estropear o algo va a petar. Alguna vía va a funcionar mal y se me va a estropear. Entonces, en el caso del zinc, yo no me puedo pasar mucho de zinc porque puedo depleccionar el cobre. Yo no me puedo pasar mucho de cobre porque puedo depleccionar el zinc. Porque muchos enzimas trabajan con iones minerales, ¿vale? Minerales bivalentes, un 2 más, bueno, claro, ¿vale? Con ese tipo. Y entonces, si yo doy mucho zinc, y a lo mejor esa enzima funciona con cobre, si yo doy tanto zinc, al final el zinc compite por esa enzima y el pobre cobre pues no va a trabajar y lo queda desplazado. Pasa lo mismo con el sodio, potasio, pasa lo mismo con el calcio, magnesio. Es decir, fíjate que todos son como parejas de baile que están entre ellas, salgo, entro. A la mínima que una de estas bombas o estos equilibrios de lo que pasa dentro de la célula con lo que pasa fuera de la célula se desequilibra, es cuando comenzamos a tener problemas. Dicho esto, suplementaciones de solo un micronutriente aislado y de forma crónica durante un tiempo sin supervisión de un profesional no es aconsejable porque al final puedes tener, en vez de beneficios, pues puedes tener problemas. Es diferente si estamos hablando de una cosa aguda, ¿vale? Porque, por ejemplo, para el tema de síntomas del resfriado, ¿no?, hay muchos artículos de vitamina C en dosis elevadas con zinc en dosis un poquito más elevadas. Y eso acorta entre los 3-4 primeros días, ¿vale? Pero no estás 5 meses con esos niveles, ¿vale? Pero todo en su contexto y en su momento, pues a veces puedes optar. Pero lo ideal es que siempre trabajemos como se trabaja en un alimento, ¿vale? Con esa matriz alimentaria en el cual haya un conjunto de equipos, de nutrientes equilibrados en dosis fisiológicas, en el cual eso al final va a tener ese apoyo. Y si luego, a más tienes una deficiencia muy clara por un polimorfismo, por un problema de absorción, ya puedes aportar ese micronutriente aislado, pero nunca aislado. O sea, siempre es la base y luego metes el aislado si lo necesitas. Ha sido un resumen fantástico, Mar, te agradezco muchísimo tu tiempo.
en esta primera entrevista de LCN Podcast. Realmente a mí me gustaría destacar esas ideas más claras en las que en realidad lo has hecho muy bien y yo me voy a quedar con ese ejemplo del metro que me parece maravilloso, ¿no? Imaginemos pues ese metro de Barcelona en el que hay miles de interconexiones y siempre hay una fórmula más rápida de ir de un punto A a un punto B, pero para poder coger yo ese metro e ir de ese A a ese punto A a ese punto B necesito que haya todo un convenio de situaciones, ¿no? Y de elementos que funcionen a la perfección. Cuando algo falla, empieza la gente a acumularse en el andén y eso hace que a lo mejor pues tenga que coger el bus, tenga que cambiar y dedique más tiempo, más esfuerzo o incluso más recursos, ¿no? Si me tengo que coger un taxi, por ejemplo. Al final, claro, el cuerpo es listo, busca vías accesorias. Es decir, si yo quiero ir de aquí a aquí y no puedo ir rápido, tendré que buscar otras cosas, pero para hacerlo a lo mejor destrozo o empeoro otras situaciones, ¿no? Sí, sí. Si te gusta el contenido de LCN Podcast, comparte este episodio, suscríbete a la zona profesional de laboratoriolcn.com y descubre más sobre cómo la micronutrición puede ayudarte a mejorar tu salud y bienestar. Muchas gracias, Mar. Gracias.